Uno, Bueno, esta noche nos encontramos con una personalidad reconocida en el mundo académico y obviamente en el mundo económico, don Pablo Bustamante Pardo. Doctor, tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Javier. Un gusto realmente poder conversar con usted. Rápidamente, el tema que nos anima es sobre este artículo interesante que usted publicó en la práctica ya hace unos días atrás. No, nada más. China lidera la nueva geopolítica. ¿Qué intentó usted manifestar con este artículo eh, publicando su punto de vista? ¿Cuál era la pretensión del artículo, don Pablo? Bueno, después de la publicación de la AMPADE ha salido un poco de esto en otros medios. ¿Cierto? Yo ¿Cierto? descubrí muy temprano, ¿no? Este intento de Xi Jinping de Ya, liderar un proceso, una especie de junta contra Occidente, ¿no? ya. Invitando a personajes importantes como Modi de la India, India, claro. Putin, ¿no? Este zar, nuevo Ujú, zar ruso, ¿no? claro. Invitando a otros, al líder de Corea del Norte, y a decirles que se tienen que juntar en contra de Occidente. Y es Ujú, pues, muy lamentable que el mundo haya devenido en esta situación. Es como el huevo y la gallina, al final no se sabe por dónde empieza, pero Trump ha sido también consustancial a que esto se dé, ¿no? ujú. Con su gesta anticomercio, con la prepotencia para poner aranceles. Ah, claro. El mundo se ha descompuesto, ¿no? Hoy día hay una gran incertidumbre, es muy difícil ver qué va a pasar. Hay Ujú, procesos tectónicos, ¿no? Por ejemplo, el canciller alemán, ¿no? Acaba de declarar que el estado de bienestar es insostenible económicamente para Alemania, ¿no? ujú. Es donde se inventó por Otto von Bismarck, ¿no? Ajá, Entonces, están habiendo procesos muy difíciles, ¿no? ya. Y con actitudes duras, fuertes, belicosas, por Ajá. varios lados. El mundo está entrando en un proceso muy difícil. Pero, Lamentablemente, se ah, está descomponiendo igual que se descompuso el siglo pasado. El siglo ya, pasado, principios de siglo, vivíamos lo sí. que se llamó la Gran Paz Europea, ¿no? Stefan Zweig lo relata muy bien en sus memorias, El mundo de ayer. Ya. Este, Viena era el centro de Europa, ¿no? Por la cultura, de las ciencias, las artes, en fin, era una maravilla. Y en eso, de casualidad y casi por accidente, apareció la Primera Guerra Mundial, que fue Ujú. un desastre de violencia y de Oh, maldad, ¿no? oh. El mundo se recuperó, Stefan Zweig también se recuperó, se fue a Londres, y cuando vino la Segunda Guerra Mundial ya no lo soportó, se fue a Petrópolis, en Brasil, a escribir sus memorias, y terminadas las memorias, él y su esposa se suicidaron, ¿no? Mm, Porque la humanidad no tenía remedio. Y este siglo, que empieza también con la explosión de la paz, ¿no? Después de la caída del imperio moscovita, ¿no? Y la caída del muro de Berlín, ¿no? Se descompone con lo de las torres, empieza la guerra de Irak, una y otra cosa, y ujú. ahora estamos en esta especie de nueva guerra fría, nuevo enfrentamiento, en fin, no aprendemos, evidentemente. Pero, don Pablo, esta data que le alcanzo yo respeto mucho el punto de vista suyo porque es bien pensado. Usted tiene una frase que me ha gustado muchísimo. Todos opinan, pocos analizan. Interesante realmente esa frase, es fulminante, ¿ah? Y es verdad, opinólogos hay cualquier cantidad, ¿no? Y opinan, pero no mezclan la información, no hacen un razonamiento y una argumentación bastante sólida, ¿no? Como creo que usted pretende hacerlo. Pero mire, se ha dicho, por ejemplo, que China probablemente a partir del 2040 o 45, porque era calculado para el 2035, iba a ser la primera potencia del mundo. O sea, porque el recorrido de su crecimiento económico ya lo ha desplazado largamente a Estados Unidos, ¿no? Que todavía sigue siendo la primera potencia del mundo con 19 billones de producción de Producto Bruto Interno, como país. Y China está en 14 billones, pero está en la pretensión. Ahora, en la balanza comercial que usted toca bastante en las últimas entrevistas que lo he observado, por ejemplo, China tiene un superávit de 760.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos tiene 1 billón de déficit en la balanza comercial.
O sea, China prácticamente tiene un fuertísimo balance comercial que le permite pues lograr, digamos, divisas y obviamente por eso las inversiones en el mundo. ¿Usted no cree que China después de todo va a ser la primera potencia mundial a partir del 40, 45? De repente no vamos a verlo, pero Yo, sí, todo bueno, no parece que va lo a ser vamos así. a ver. Yo no sé cuándo, pero creo que Claro. el camino está muy claro. A Y ver. es simplemente una cuestión de tamaño, ¿no? Fíjese Ah, en el tema industrial. China es el líder en capacidad industrial para ujú, producir casi cualquier cosa, desde ujú, cosas muy sencillas como, no sé, un peine, hasta computadoras y autos eléctricos y lo que usted quiera, ¿no? ujú, Y tiene una ventaja tremenda, que es su tamaño. Por ujú. lo tanto, su economía de escala, que diluye los costos, ¿no? Así es, Le así es. permite competir con éxito, ¿no? Con cualquier país. Y ese tamaño va a ir haciendo la diferencia con los Estados Unidos, cada vez Ujú. más, ¿no? Ya, Pero además, hasta hace poco también eran, de alguna manera, imitadores tecnológicos. Hoy claro. día ya son líderes tecnológicos. Ujú, Este año, por ejemplo, han habido tres desarrollos sorprendentes en la China en muy poco tiempo, al lapso de 3 meses creo que se dio. ujú, ujú. DeepSeek, ¿no? Ah, correcto. Este sistema de El inteligencia, ChatGPT chino. así es, las baterías de Ancho. BYD, ¿no? De estos Claro. autos chinos que se llaman Build Your Dreams, construye tus sueños, ¿no? Que se cargan en 5 minutos y la supercomputadora cuántica, que no sé cómo se llama, porque tiene un nombre horroroso, pero ya son claramente líderes tecnológicos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil parar eso. Y claro, ellos tienen hoy día un capitalismo de Estado muy poderoso. No es un capitalismo liberal, ¿no? Ujú, Porque el Estado está metido en muchas empresas, tiene mucha intervención. Lo ujú, curioso que acaba de explicar, por ejemplo, The Economist, me parece que esta misma semana o el fin de semana, es que Estados Unidos está yendo hacia el capitalismo de Estado también, ¿no? Con un Trump que decide invertir en Intel, ¿no? Y decide favorecer y entorpecer determinados procesos productivos y empieza a intervenir en el tema económico, alejando a los ujú. Estados Unidos de la economía liberal, basada en el capitalismo de las empresas, ¿no? Así es. Entonces, China está arrastrando al mundo a esta competencia geopolítica por un lado, está arrastrando al mundo a fortalecer el capitalismo de Estado y se está desdibujando el mundo que esperábamos tener hace muy poco tiempo, ¿no? Ahora, hablando de eso un poco, don Pablo, recurriendo a su experiencia, en la Constitución del Perú se establece, si no me equivoco, artículos 60, 61, 62, que la economía peruana es una economía de mercado, o sea, una economía social de mercado. Y estando yo leyendo yo la Constitución china, ellos hablan de una economía socialista de mercado, una economía socialista de mercado, donde el mercado teje sus, ¿no es cierto?, sus cosas, ya sabemos cómo se mueve, pero que el Estado es quien dirige hacia adelante. Y me da la impresión, don Pablo, permítame esta frase, ¿no? De que China, con esta economía socialista de mercado, donde el Estado tiene una mayor preeminencia sobre la economía de mercado, pero que deja libertad a la economía de mercado para que se mueva porque es el incentivo, le ha dado mejores resultados que a la economía capitalista de Estados Unidos y a las economías capitalistas del mundo. ¿No le parece eso? No, no me parece. Ah, bueno, a ver, a ver, a ver. Está teniendo ahora un avance importante, pero el Ya. éxito de los Estados Unidos de las últimas largas décadas ha sido espectacular. Ah, bueno, definitivamente. Las empresas tecnológicas Mm, americanas, ¿no? mm, Son el ejemplo de desarrollo, ¿no? Del capitalismo liberal, que es la forma ideal de desarrollo. El mm, capitalismo de Estado, con la ujú. intervención de la mano negra de un Estado, es muy malo y tarde o temprano nos va a costar a todos. Ahora, Jeffrey Sachs, también don Pablo, Jeffrey Sachs tiene un libro, The Poor, de la pobreza. Él señala de que China fue la primera potencia mundial en el año 1000 y Sí, durante bueno, buen y antes tiempo. también.
China dominó la Tierra por 3.000 años o 2.500 años, Bueno, ¿no? entonces, cuando se Y, cerró la economía de China fue cuando perdió. sí, claro, claro, claro. Y China, ahora no le parece que vuelve a retomar esos pasos. No es que yo sea eso un es lo que admirador de la está, economía eso de es lo que China. está haciendo. Kissinger comentó en uno de sus últimos Ah, libros claro, claro. que China se veía a sí misma como Ajá. el reino medio. Y uno dice, ¿el reino medio? ¿Qué significa el reino medio? Ujú. Reino medio para los chinos, para la visión genética de China, es que están a cargo de todo lo que está entre la tierra y el cielo. O sea, de Ujú. medio no tiene nada. Es una visión hegemónica, ¿no? No. Terrible. Terrible. Pero también hubo un presidente, no recuerdo cuál, pero un presidente bastante reconocido norteamericano que decía, China se hace el santito, no tiene guerras internas, no tiene guerras externas, no invierte en guerras, invierte en tecnología, mientras que Estados Unidos se mete en cualquier lío y está perdiendo dinero por acá, dinero por allá, mientras no se encarga de las tecnologías. Parece que tiene razón por lo que veo. Le estoy mostrando ahora, don Pablo, la situación peruana, las exportaciones, que es un tema que a usted le apasiona también. Las exportaciones de enero a julio de este año 2025, por ejemplo, le vendemos a China 17.025 millones de dólares de enero a julio de este año. Y obviamente ha crecido en 19,8%, 20% respecto del año pasado. Y a Estados Unidos le vendemos 4.914 millones de dólares. Y a India 2.438. O sea, estamos prácticamente, digamos así, como se decía en la época de los 80, 90, dependiendo nuestras exportaciones de China también. O sea, estamos cayendo en el juego de realmente darle fuerza a esta economía, digamos, que quiere ser hegemónica. Bueno, para empezar, este aumento de las exportaciones de este Mm. año se Ajá. da en gran medida por precios, ¿no? Ya. El precio del oro, el precio del Ajá. cobre, ¿no es Ujú, cierto?, de los minerales ha ujú. crecido sustancialmente. Así es. También han estado bien los precios de nuestras agroexportaciones. Pero en Sí, todo caso es una maravilla que esto esté creciendo, porque el Perú solo puede salir de la pobreza así es. trayendo riqueza de afuera al Perú. No hay otra manera. El Perú encerrado no puede producir riqueza. El Perú abierto puede crecer como la espuma. ¿No? No Ujú, lo estamos ujú. haciendo porque los gobiernos de los últimos 15 años, desde Humala, han frenado la inversión, ¿no? Han frenado el brío de nuestra economía. Pero el Perú tiene para crecer y para crecer en todo. Dios nos ha regalado, ¿no?, esa geografía maravillosa que tenemos con los Mm. Andes, ¿no? Claro. Donde están dos cosas muy importantes, ¿no? Los minerales, que Ujú, son variados y de muy buena calidad, y ujú. los microclimas que permiten esta maravillosa producción, ¿no?, de frutas y hortalizas que son Claro. de altísima calidad y que ya el año pasado hemos exportado solo en eso 12.500 millones de Ujú. dólares. Claro, Se calcula que este año vamos a llegar a 15.000, claro. pero igual está frenado, ¿no? Porque el crecimiento es mucho por precios, pero está Ujú. frenado por las normas, las leyes, las trabas, y los pésimos gobiernos que tenemos por 15 años, ¿no? Creo que ahí comparto con usted esa última frase, los pésimos gobiernos, porque de repente Dios nos regaló minerales, nos regaló una buena zona, una buena fauna, una buena producción de repente agrícola, zonas vegetativas, pero me da la impresión que también debió regalarnos un poco más de razonamiento en los líderes, porque si no, usted debe recordar mejor de repente, ¿no? O ubicarse en el espacio, en la década de los 50 del siglo pasado, Singapur tenía $100 per cápita. Perú tenía $500 per cápita en el año 50 del siglo pasado. Hoy día Singapur está con $84.000 per cápita y Perú se ha quedado con $7.500 per cápita. O sea, entonces nos debió también regalar un poco, ¿no? De No, claro, bueno, y no solo razonamiento. es el caso de Singapur, Corea del Claro, Sur es Taiwán, cuatro Corea, por veces más supuesto. pobre que nosotros, Así o es. sea, son 9 veces más ricos, ¿no? Pero no le parece que debió regalarnos un poco más de gente razonable, gente de visión de largo plazo, gente con bastante amor al Perú, realmente sincero amor al Perú. Yo creo que la tenemos. Lo que pasa es que esa gente no se mete, ¿no? Ah, Está en sus balcones mirando, ¿no? o Pero tiene tiene miedo, o tiene miedo, mucha paz. o Pero tiene tenemos miedo. que incentivar que los Mm, peruanos, en una respuesta cívica,
participen en la construcción de un mejor país. Y Claro. eso es lo que necesitamos, eso es lo que falta, comprarnos el pleito de construir el desarrollo sostenido. Claro, porque hay empresarios, por ejemplo, como Roque Benavides y otros que han demostrado desde abajo o desde la mitad, pero han logrado hacer crecer sus empresas. O sea, han demostrado capacidad de gestión. Podrían hacerlo con el Pero país. nadie ha reconocido el rol del sector privado de los últimos, qué sé yo, 40 años, Sí, desde 35 años, desde los 90, ¿no? Cuando se produce el cambio de constitución y se promueve la inversión, se promueve que la inversión regrese al campo, ¿no? A las Mm, regiones, en minería, en turismo, en agricultura, en pesca. Antes estaba prohibido, todo era del Estado y éramos una mm, economía enana. ¿Y qué ujú, sucede? Los empresarios peruanos apostaron por el Perú, invirtieron y desarrollaron muchísimos negocios. Fíjese, el año 90 la empresa que más vendía en el Perú era el mm, Banco de Crédito, que facturaba más o menos 600 millones de dólares al año. En ese entonces, las empresas ecuatorianas vendían 1.500, 2.000 millones de dólares. Eso era el Perú del 90. Hoy día tenemos multilatinas, empresas que están en mm. todas partes, que han crecido. Ese desarrollo permitió el crecimiento de la clase media, el aumento de los Así ingresos, es. la Ujú. multiplicación del PBI, los ingresos del Así Estado, es. lamentablemente desperdiciados en corrupción, en incapacidad, pero eso ha sido producido por los empresarios del Perú, los grandes, los medianos y los Ajá. pequeños, ¿no? Claro. Es un milagro, es una maravilla. Pero esta gente tenemos que hacer que se meta un poco a ver qué está pasando con la política, Así porque si es. nuestra economía es resiliente y sigue creciendo, pero está creciendo 3%. Eso Así no es es. suficiente. Tenemos Es que bajo. crecer 7% por año. Claro, ese es un mensaje. Ahora, volviendo un poco a China, yo tengo acá unos datos, don Pablo, donde dice que la balanza comercial con China para el Perú es positiva. 6.600 millones de dólares positiva, dice, ¿no? Con India, 1.645 y con Canadá, 1.149. Pero con Estados Unidos nuestra balanza comercial es negativa. O sea, usted me pone en la balanza a mí, ¿no es cierto? Se me dice, oiga, ¿con quién trabajamos más rápido y mejor? ¿Con quién nos conviene? Con China otra vez. Y no con Estados Unidos, que tenemos una balanza comercial negativa. O sea, podríamos decir, no, yo creo que su punto de vista ya lo entendí, pero podríamos decir que China está contribuyendo, entre comillas, más con el Perú que Estados Unidos. Bueno, la economía china sí, es que Estados Unidos hasta hace poco no manejaba a sus empresas, ¿no? Los chinos invierten en minería acá, Sí. invierten en construcción, en fin, invierten en otras cosas, pero muchas de ellas son empresas del Estado. Ujú. Estados Unidos no tiene empresas del Estado, está empezando a meter la mano, lamentablemente, ¿no? Pero es las oportunidades que hemos brindado o no brindado. Y lo que ha ayudado mucho al crecimiento con China, por supuesto, es el tema de los Ujú. minerales, ¿no? Claro. Ahora, pero ahora mire usted, yo le quiero mostrar dos, estoy ubicando rápidamente para nosotros y para el público, obviamente, mire, escribimos un par de artículos nosotros sobre las utilidades acumuladas de Cerro Verde del año 99 al año 2025, primer semestre. ¿Y cuánto ha logrado Cerro Verde como utilidades? 12.860 millones de dólares. Estamos hablando casi de 26, 27 años más o menos y estamos hablando, por ejemplo, de unos 400 o 500 millones de dólares anuales de utilidad neta. O sea, el Perú le ha dado a Cerro Verde, a Freeman Port, por ejemplo, a Buenaventura, ¿no? A empresas que son parte del accionariado de Cerro Verde. Y por otro lado también, Sauder. Sauder es la que más ha ganado, y bien que lo haya hecho, por supuesto, porque está dentro del marco jurídico. Son 20.000, casi 21.000 millones de dólares en ese periodo 99-2025, primer semestre. Y no solamente ellos, también, por ejemplo, Minsur alcanza los 5.062 millones en el mismo periodo, 99-2025. Y por último, las cuatro primeras, por supuesto, Shogun Hierro Perú.
5.799 millones de dólares. Podríamos decir, claro, por supuesto que también han pagado su impuesto a la renta. Por ejemplo, Sauder paga, si gana 20.000, paga 10.000, ha pagado como 10.000 hasta 11.000 millones de En dólares en verdad, impuesto las a la empresas renta. mineras que usted ha mencionado pagan casi más de 40% de sus utilidades en impuestos. Más de Claro. 40%. Claro, claro, pero eso no podemos negar también, porque usted le he escuchado una parte que la minería sí genera valor agregado. ¿O Por estoy supuesto. equivocado, don Pablo? ¿Cómo es eso, don Pablo? La minería transforma una tierra inerte que está ahí Ajá. en el suelo en riqueza. Es el esfuerzo productivo le agrega tremendo valor. Para darle unos ejemplos, A si ver, usted exporta un polo de algodón fino a Miami, se vende en una tienda, ¿no? Buena en Miami en $80. ¿Cuánto de esos $80 quedan en el Perú? $8, el 10%. Si usted ah, exporta paltas a Londres, en un supermercado se venden en 2 libras esterlinas cada palta. ¿Cuánto del valor de la palta queda en el Perú? El 60%. Pero si usted exporta concentrados de cobre a ujú, China, ¿cuánto queda en el Perú? 86%. La minería en promedio tiene un valor agregado de 65%, mientras que la industria nacional tiene un valor agregado solo de 35%. Entonces, la minería tiene alto valor agregado. ujú. Pero está bien, yo comparto con usted que ese es el aspecto positivo, pero le voy a comentar algo que no sé cómo lo puede tomar usted. El Grupo México, que tiene la subsidiaria que es Sauder Perú, Cooper Corporation, sucursal Perú, por ejemplo, hasta ahora más o menos el Grupo México ha ganado aproximadamente 2.000 millones de dólares como grupo. Y Sauder Perú ha ganado como cerca de 960 millones de dólares, casi un 45%. Y eso es parte de la utilidad de los 2.000 millones. Entonces quiere decir de que el Grupo México obtiene. Entonces ese valor agregado, en todo caso, no se queda en el Perú, se va para México. No, 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 no. A ver, No, es que usted tiene que ver lo que queda después de la explotación. ya. Están los salarios de mucha gente, de Mm. empleo directo, empleo indirecto y También, empleo también, inducido, también. inclusive en otros sectores, como el sector Mm, agrícola, como el sector transportes, como el sector educación, como el sector industrial. Compramos maquinaria, mm, se produce maquinarias en el Perú, mineras, pesqueras, ¿no? ujú, Están todos los impuestos que quedan en el Perú y la utilidad es una fracción más bien pequeña. El valor agregado es el conjunto. El valor agregado incluye lo que se gasta en remuneraciones, en servicios de terceros, en ujú, proveedores, ¿no? Y ujú. en impuestos. Y eso es la mayor parte de la utilidad y de la producción, del valor de La- la... Ya, correcto, yo estoy de acuerdo con usted. La semana que pasó, pude conversar con el ingeniero Roque Benavides Ganosa y justo me comentaba que la minería genera aproximadamente 260.000 puestos de trabajo de manera directa. Y me decía que multiplicado por cuatro podría ser 1 millón aproximadamente de personas que están directamente ligados a la minería, lo cual me parece razonable. Pero también me decía que había trabajo generado de manera indirecta y que podría estar llegando a los 2 o 3 millones, o de repente un poco más, un poco menos. Pero también reconocía que de cada 100 puestos de trabajo en el Perú, 5 son de la minería. Y de la agricultura podrían ser hasta 15, 18, 20, del sector comercio y servicios pueden ser otros 20. Entonces, son sectores que sí están generando empleo porque un puesto de trabajo, mejor, usted lo sabe mejor que yo, porque yo le digo sus trabajos de investigación, cuesta 150.000 dólares en la minería, mientras que en la agricultura cuesta 6.000, 7.000 dólares aproximadamente generar un puesto de trabajo, luego los cálculos que han hecho en la Universidad del Pacífico. En todo caso, la minería genera empleo, pero no es tan determinante, ¿o sí? Es absolutamente determinante y le voy a explicar por qué. A ver. Para empezar, por cada puesto directo que se cree en minería, la economía genera 9 meses más. Esto es un cálculo del Instituto Peruano de Economía. Pero Ya. aparte de eso, todo el dinero que genera en empleo directo e indirecto que está en los otros sectores, ¿no? Ujú, Permite este crecimiento que hemos tenido de la clase media, de los ingresos. Y yo siempre le pregunto a los que tienen posiciones muy radicales, le digo, ujú, a ver,
Imaginemos un ratito algo contrafactual. Imaginémonos que desaparece la minería. Sería el Deja de operar. 60%, ¿Ya? 60% de las Entonces, ¿qué le exportaciones. pasaría al Perú? No habría plata para pagar a maestros ni enfermeras. No había plata 14, para nada. 14% del ingreso tributario. La parte de impuestos es más pequeña, pero toda la economía colapsaría, toda, ¿no? Entonces, Bueno, esa parte exportaciones es, sustancial claro, está claro. en la sangre del Perú. Claro, el 60% de las exportaciones, según dicen los documentos históricos, es minería, Sí, claro, exportaciones sesenta mineras. por ciento de las exportaciones, Así es, son ¿no? minería. Así es, el 14% del producto, pero de efectos indirectos espectaculares. Ahora, hablando un poco ya, eso es lo bueno de la economía. Y esta parte final, don Pablo, por el tiempo también y el tiempo que nos dan, estoy viendo acá en esta diapositiva la evolución de las obras paralizadas al mes de junio del año 2025. Mire usted, el gobierno local, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen un total al 2025 de junio, 2.428 obras paralizadas, ¿de acuerdo? Y eso representa aproximadamente 44.000 millones de soles. Es un escándalo. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Cuál es el mensaje que usted nos puede dar, don Pablo? Que nuestros políticos no sirven para nada, que la Dios mío. descentralización es un gran fracaso, ¿no? Que tenemos que reorganizar la estructura del país, que tenemos que invitar a los mejores profesionales a trabajar en el Estado. La meritocracia tiene que ser el mandato fundamental para Mm, contratar a alguien en el Estado y no el amiguismo, ¿no? Acá se ha mediocrizado todo el Estado. El Estado ha crecido en contrataciones de personal como espuma. Ha crecido más de lo que ha crecido los ingresos del Estado. Si usted elimina por un ratito los empleos de maestros, enfermeras, doctores, jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, o sea, la burocracia pura y dura ha crecido 12 veces desde el año 2000. Es un mm, escándalo y sigue creciendo. A los maestros se les ha aumentado sin tener ningún compromiso de calidad a cambio. Lo mismo se ha hecho con los jueces y fiscales, ujú. ¿no? Que dejan los expedientes tirados, acumulados en los pisos. Es un escándalo lo que se ha hecho en el manejo del Estado, un escándalo. Pero entonces, cuando se habla de reforma de la Fiscalía, reforma del Poder Judicial, habría que haber una reforma también en el Estado. Absolutamente, Y por dónde Hay empezaríamos? que rediseñar la descentralización y hay que hacer una reforma completa del sistema judicial. Bueno, pero el siguiente cuadro es realmente lamentable. Mire usted, Arequipa lidera con 7.742 millones de soles de horas paralizadas. Luego sigue La Libertad. Lima está en tercer lugar. Piura. No, eso es un escándalo, eso es terrible. Es Pero terrible. Arequipa siempre se ha jactado de ser una ciudad regionalista, una ciudad de impulso, una ciudad de vanguardia. Sí, pues, pero ahora tenemos más gente ideologizada que con visión de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es que hay que instalar en la política a peruanos que tengan una visión de desarrollo y no Claro. ideológica. La Hay, ideología nos ha mm, destruido. Desde el gobierno nacionalista de Humala, con el apoyo de Vargas Llosa, el Perú se vino a pique y no hemos podido sacar la cabeza hasta ahora. una última pregunta, don Pablo, la de cajón. ¿Por qué usted dice que el Perú debería crecer 7%? Esto para el público que nos escucha, que nos sintoniza, que nos puede copiar un poco. ¿Por qué crecer 7% y no crecer 3%? Porque algunos dicen, bueno, hemos crecido 3. En la pandemia caímos como cerca de 13. Luego en el 21 nos levantamos cerca de 14. Bueno, todavía no recuperamos el 19. Pero ¿por qué crecer 7%? Debemos crecer 7 y no 3. ¿Por qué razones, don Pablo? Por nuestras capacidades. Nosotros tenemos proyectos mineros parados, Mm, tenemos proyectos de infraestructura que no se han desarrollado o están a medias, mm, tenemos proyectos de agroexportación que también tienen que desarrollarse si se le permite al agro crecer. Tenemos el sector pesca que puede crecer y tenemos otro sector que es el sector forestal, donde producimos solamente exportaciones de más o menos 250 millones de dólares al año. Chile exporta más o menos 8.000, 9.000 millones de mm, dólares de productos forestales por año. Antonio Brack Eck me comentaba que mm. nuestro potencial es 5 veces Chile.
O sea, mm, solamente en exportaciones de productos forestales el Perú podría exportar 40, 50 mil millones de dólares y podría dar empleo a toda la población de la vertiente oriental de los Andes y de la ceja de selva en muy buenas condiciones. Pero ese sector está frenado, ¿no? Igual que todo, ¿no? Este país es inmenso, eso es un regalo de Dios. ujú. Claro, claro, pero mi inquietud también era, por favor, era si crecer 7% significaría también, digamos, de una u otra forma, absorber a la mano de obra que se incrementa todos los años. Claro, sí, 7% por año permite que duplicamos el tamaño de la economía cada 10 años, Claro. ¿ya? Ajá. Ah, esa es una buena. Permitiría que la gente tenga un trabajo digno y decente y que no tenga que ir a buscar trabajar en la minería ilegal, esclavizados por los patrones de la minería ilegal. ¿No? La Ujú, minería ilegal explota a los ciudadanos, ¿no? De la manera más miserable, destruye el ambiente, no ujú, tiene nada de positiva. Hay unos cuantos mineros artesanales que por supuesto hay que ver cómo apoyarlos, ¿no? Pero en general contratan a gente que no tiene otro trabajo. Y claro, si usted no tiene trabajo y le ofrecen irse, no sé, pues a Carabelí o a Trujillo o a Patas o cualquier otro sitio, a buscar minerales de cualquier forma, en cualquier condición, sin ninguna protección física, sin ninguna protección social, destruyendo el ambiente, se va pues mm, para darle plata a su familia, porque la economía no está generando empleo, empleo grande, empleo de calidad, porque hemos dejado de crecer, porque los ujú. miserables antipatriotas, antiperuanos, han frenado a un país fantástico. Y pero ¿por qué no entienden? Y eso, yo con esto culmino, don Pablo, y gracias siempre por la apertura. ¿Y por qué no entienden que el Perú tiene que crecer por arriba de 6, 7% ellos? ¿Por qué no entienden? O sea, cuando el Perú, por ejemplo, no crece o crece 2%, hay mucha gente que no va a ser absorbida con un empleo, remuneraciones, ingresos. ¿Por qué no lo entienden? ¿Qué pasa? Bueno, yo no, la mitad creo que no entienden, pero la otra mitad vive muy bien así, porque ahí están todos los espacios de corrupción. Ujú, En el Estado la corrupción está por todas partes, están muy felices con esos espacios de corrupción. Si tuviéramos un sector privado mucho más grande, un Estado mucho más ligero, mucho más eficiente, no habría corrupción. Y ellos no saben ujú, producir en el sector privado, ellos solamente saben vivir del Estado, ya sea con sueldos que no se merecen o por ingresos de la corrupción. ¿No? Y el otro tema es la ideología, ¿no? Hay ah, mucha claro. gente que cree, ¿no? En ideas fracasadas en todo el mundo. El socialismo nunca ha tenido un solo país exitoso en la tierra, nunca, no había una sola experiencia exitosa. Fíjense las condiciones miserables en que viven hoy día en Cuba, Cuba. Venezuela, mire Bolivia. ¿No? Ujú. Bolivia Sí, era la sí, sí, historia sí. de éxito de los socialistas en el Perú. Hoy día están a punto de dejar de operar. Claro, y quiere ser peruano también, por si acaso, ¿no? Porque el yape funciona bastante en Bolivia. Don Pablo Bustamante Pardo, un gusto realmente haber conversado con usted y conocer su experiencia y su Muchas sapiencia. gracias a usted, Javier. Muchas gracias por la A usted, invitación. muy Muchas amable, gracias. felicidades. Muchas gracias, muy amable. Adiós.